Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. ¡Acción! Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Mafe Roussel, Roman Miriam, Eric Cienfuegos, Antonio del Toro. Producido por Diana Garzón. Bienvenidos. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy Bueno, bien. hoy tenemos invitados especiales. ¡Ay, sí! Estamos de plácemes de lujo. Hoy tenemos, ya conocían a Antonio, ya conocían a Mafe, pero hoy tenemos especial a Miriam y a Eric. ¿Cómo están? Muy bien. Excelente. Gracias, Juan, por invitarnos. Gracias por la invitación. Para hoy tenemos una película argentina, se llama El secreto de sus ojos. Va el intro. El secreto de sus ojos. Benjamín Espósito es un oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires que acaba de jubilarse. Su sueño es escribir una novela y para ello intentará dar la solución a un caso abierto desde hace varias décadas, del cual fue testigo y protagonista. Dirigida por Juan José Campanella, gana el premio Oscar como mejor película de habla no inglesa en el 2019. El secreto de sus ojos. ¿Qué tal les pareció esta película? Diferente, ¿no? ¿Ya habían visto esta película? Esta no es nueva, ya tiene sus añitos. Como 10 años, parece. Yo no lo había visto. Para mí fue la primera vez que no la la he vi. visto tampoco, pero está súper. A mí me encantó. ¿Qué dice, Mafe? Ay, yo ya me quiero mudar a Argentina. Ya, o sea, Son unos porque, paisajes ¿sabes qué? hermosos. Hemos tenido algunas películas aquí argentinas y de verdad que han sido muy buenas. Y a mí lo que más me gusta en particular de estas películas argentinas es el trabajo de dirección, ¿sabes? Y siempre son películas con bajo presupuesto. O sea, el cine que hacemos en Latinoamérica, vaya, ¿no? Y entonces no deja de sorprenderme, aún como Pero bien esta película dices. tuvo $2 millones. Bueno, O sí, sea, no fue tan poquito, pero bueno, O sea, comparada ¿qué son 2 con los, millones? con los dramas que vemos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pues no se compara, ¿no? Esa cantidad de dinero. ¿Qué dice Miriam? ¿Sí le gustó la película? ¿Por qué le gustó? No, a mí me encantó. Te mantiene así como que al filo del asiento, ¿no? Y tiene razón Mafer, hay unos paisajes preciosos. Y aparte esas oficinas, ¿no? Ahí donde está Irene, como que te transportan hasta, no sé, estás viendo a toda esa gente metida en su trabajo o que de repente pues, no quieren ni trabajar porque les traen un caso, inmediatamente lo mandan Bueno, a la otra oficina. era como muy clásico de la burocracia de nuestros países Sí. latinos, ¿no? Pero esta película está considerada ¿en qué género? O sea, ¿es una película, un thriller o es romántica? ¿Ustedes cómo la vieron? Porque en el principio cuando yo veo el póster, yo digo El secreto de sus ojos, digo, no, esto va a ser una romántica y argentina, no, eso de pronto va a ser pura novela, pero cuando la empezamos a ver es otro rollo, o sea, ¿ustedes cómo Pues, la A mí consideran? me pareció como que había demasiado suspenso. Creo que es un thriller. Lo mantenía uno siempre como en expectativa y también pues bastante psicología. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el thriller, pero, o sea, que no es un género puro, porque tiene mucho también que ver con una historia. Hay una historia de amor, hay una historia de venganza y hay una historia de amistad. Pero se conjugan, la trama nos nos dirige más hacia un thriller, pero tiene mucho de drama también. Sí, yo pienso que yo lo catalogaría como drama. Por ejemplo, que como que siento que está picando aquí y allá con varios géneros. Y luego tenemos esta cuestión. Lo que menos me gustó fue en realidad que existe esta vena narrativa del libro que está escribiendo él, ¿no? Ajá. Me pareció que estaba de más. En realidad no atacamos nunca, porque estamos viendo esta narrativa de lo que está ocurriendo en realidad y lo que está pasando con el libro. Y lo del libro no le da nada. O sea, nomás nos muestra que, ok, está enamorado de la ¿cómo se llama? ¿Irene? Irene. Irene y esa relación que no se da. O sea, me pareció de más. O sea, la película estamos hablando de que dura que 2 horas y 10, 2 horas y 15, una cosa así. Creo que es más larga de lo que necesitaba ser, porque la trama, en sí, la historia central es esta investigación policíaca, ¿no? Y pienso que me hubiera gustado ver más enfoque en eso. Ojo que se está metiendo con una película que ganó el Oscar. Y la mayoría de personas que la han criticado y que han hablado han sido que el guión es lo mejor. A mí me parece que el guión fue de lo mejor que he visto y que he escuchado, porque eso que usted critica, a mí sí me gustó.
No, es que es una cuestión que se ha puesto en varias películas, pero creo que no se adaptó de la mejor manera. Entiendo lo que dice, lo que dice mi querido amigo y comparto hasta cierto punto, porque sí tiene razón en decir que estaba como un poco floja la idea. Ajá. A mí también me gustó mucho el guión y la forma en la que fue contada la película, porque pese a que fue pasado y presente, no era tan abrupto, era demasiado, era tan suave que era bonito, ¿no? O sea, fue contada de manera bonita. Pero lo que él dice del hilo conductor es el querer escribir el libro. O sea, la película empieza porque este tipo quiere escribir su novela, ¿no? Y entonces empieza a través de reconstruir esta novela o su pasado a enfrentar su presente y su pasado también inconcluso. Pero creo que la idea era demasiado débil en el sentido que es el hilo conductor de toda la película. Digamos que es el hilo que sostiene la película en esta forma. Sin embargo, al final no concluimos nada con su libro, con su novela. Entonces quedó débil. Okay. Es un cabo suelto que nunca se resuelve. Pero qué bueno cuando empieza esa película y está en la estación de tren y hacen estas imágenes grabadas a muy baja velocidad para que se vean así como una estela. Y también con un fondo verde, yo creo que lo grabaron. Y se ve muy real que es la época, porque esos eran como los 90s o qué. No, los 70s. Eran los 70s. Pero los 74. Sí. Y el presente de él, ¿cuál era? El 99, ¿era que sí? 25 años Eran después. 25 años después. Sacan la calculadora. Y entonces nosotros cuando empezamos a ver la película, yo digo, esto va a ser pura romance que se fue, ¿sí o no? Porque las tomas muy lentas, muy tranquilas, pero después entendemos ese que estaba pasando en la primera escena, ¿no? Claro. La primera escena de esa despedida tan difícil y uno dice, ¿qué estará pasando? Yo no entendí, y de pronto no sé cómo sea en su país, ¿este man era un fiscal, era un juez, era un abogado? ¿Este man qué era? Él era... Esposito, ¿no? O sea, ese Espósito era lo que creo que le llaman un adyuvante, porque hay varias instancias que tienen como el güey que te trae el café. Secretario adjunto, yo creo. Algo así, porque tiene al chico otro que le dice, doctor, no me digas doctor, o sea, porque no es abogado. No es abogado. No es abogado, o sea, es como parte del equipo de apoyo de la abogada. Para que los que no saben, Antonio trabaja también en la parte de traducción en casos así judiciales y abogados, ¿no? Pues, Cortes. sí. Entonces él sabe un poco más de eso. Sí, así que él viene siendo más que nada como equipo de apoyo. Él no es un abogado. Legal, Algo así. Sí. No lo aclaran como eso, pero yo pienso que ese es el título oficial, Sí, pero nosotros... él le dan tareas que probablemente no le deberían de dar porque no es abogado, pero le tienen esa confianza, ¿no? Pero pues igual. Pero entonces también hace investigación, porque también parecía policía. Sí, porque están del lado de la fiscalía, del lado del Estado. Ok. Al menos Irma, no es Irma, ¿cómo se llama? Irene. O sea, Irene es como fiscal. Ella vendría siendo la fiscal de esa oficina en particular, la mera. Ahí. La jefa es ella, la encargada es ella. Sí, era su jefa de él. Directamente con él. Y le dan tareas a Espósito que en realidad probablemente no le deberían de dar, pero le tienen ese nivel de confianza. Y mire que cuando está la escena, ¿no? Y por eso dicen que yo no sentí que fueran flashback. Yo sentí que la historia fue lineal porque nunca sentí que se volvían, sino que me explicaban lo que estaba sucediendo. Por eso no sentía que iba para atrás, para adelante. Sí, sabíamos que era porque primero hay que valorar mucho. El maquillaje fue muy, muy bueno. Pero uno sentía que estaba... que era viejo y que era joven y no se sentía como sí, como no se disfrazado. sentía abrupto, se sentía muy suave y eso era lo bonito y lo interesante porque nunca sentimos ese corte. Sin embargo, sí va de atrás, o sea, mostrándote y no hacen esos flashbacks clásicos donde entra ahí una pantalla blanca y entra ahí, recuerda, ¿no? Exacto, eran como muy orgánicos. Yo sentí que iban contando y yo hay veces sí decía, esto es antes, esto es después. No, pero todo está muy bien trabajado, los carros, la calle, o sea, se sentía que estaba el diseño 20 de producción. Antes, sí, eso, creo que cada detalle fue muy bien trabajado y eso a mí fue lo que más me gustó. Claro, el guión es la base fundamental y vi algunas entrevistas y el director duraron 1 año y medio haciendo el guión. Y el guión estaba basado en un libro que ya estaba escrito. Es una adaptación. Entonces, qué buen trabajo hay y eso es algo que debemos aprender mucho como nosotros que trabajamos en esto del cine y haciendo cortometrajes. Hay gente que saca un guión y ya quiere hacer una película en un mes. Pero esa es la base fundamental de las películas, es hacer un buen guión para poder decir, oiga, ya tengo
para Las desarrollar. bases sólidas, sí. Ajá. Si al final es el guión es lo que sostiene todo lo que sigue, es la base de la estructura de todo el proyecto de cine, sí se le tiene que dar bastante, obviamente, prioridad, importancia y hay guiones que toman bastante tiempo, ¿no? O sea, Y detalles tan simples como deje la puerta abierta, ¿no? exacto, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Porque eso es parte de la construcción de un personaje. Si te das cuenta, todos sabemos que James Bond pide martini, ¿no? Ok. Entonces se queda con el personaje y a lo largo de los años, y no importa cuántos James Bond cambien, este personaje tenía esas particularidades y fue muy rico verla. Eso de cierra la puerta si es algo... Necesitas decirme algo, Ajá. algo así Importante. importante, otra, Cierra la puerta. entonces deje la puerta abierta. Y siempre Sí. y nosotros en el principio decíamos, ¿Y qué? ¿eso qué? Deje la ¿Y eso puerta qué? abierta, ¿por qué no la cierra? ¿Sí o no? Ujú. Pero después entendíamos porque eso le dio la fuerza, ¿no? Entonces lo importante de esos detalles de decir, hay veces uno cuando está grabando, esos detallitos los olvidan porque no saben cuál es el enfoque principal de esa escena y dicen, no, listo, ya quedó la escena. No, pero el enfoque era lo de la puerta, acuérdese. Pero Y esos detalles eso... así son los que uno en producción hay veces, pues lo está grabando, los olvida y cuando está en la edición dice, no se grabó esa puerta abierta, se dejó el objeto en este lado, se dejó y ahí yo no sentí que no perdí, que todo fue muy bien detallado y hubo un trabajo, se nota en equipo. Pero a eso iba cuando te decía de estas producciones argentinas que se nota mucho el trabajo de dirección, porque eso es de dirección. El director lee el guión y entiende exactamente qué quiere y entiende sus personajes. Y si este personaje él lo plantea de esa forma, a veces los actores probablemente no tengan idea, pero el director muchas veces le puede marcar eso y vienes tú como actor y quieres cambiar la línea, ¿no? ¿Y para qué digo que abra la puerta y no abra la puerta? Pero el director tiene toda la visión del carácter del personaje y como director tienes que saber cómo pedirlo, cómo hacerlo, cómo y luego en la edición reafirmarlo y fue un cierre hermoso. O sea, Mafer, ¿te gusta la dirección? ¿Fue lo que más te gustó? Sí, yo creo que esas películas lo que tienen son excelentes directores. Porque el director... ¿La dirección te gustó más o la actuación? La actuación se me hizo buenísima. No, la dirección, sin lugar a dudas, estuvo buenísima. Pero los actores, Irene, wow, está muy guapa esa mujer. Y también Benjamín, bueno, su nombre en la trama, Espósito, está guapísimo. Oiga, ¿qué tal esa mujer que está, es la única que aparece en esa película? Porque aparece otra mujer, pero está asesinada. La fotografía ¿Sí o no? de la mujer asesinada. Entonces, en una película donde hay solo hombres, en realidad casi todos eran hombres, sale una mujer y la única mujer que la apoyaba era una que estaba muerta. Entonces, ese papel también me parece difícil porque hay veces en las películas tienden ahora a rotar, ¿no? Que tiene que haber tantas mujeres, tantos hombres, tanta gente de tal comunidad. Entonces, en esa película la única mujer que estaba viva era ella y que tenía que ser la representación femenina y era como la que mandaba, ¿no? Entonces, ¿qué tal le pareció la actuación de Irene, Eric? A mí me pareció fenomenal, especialmente cuando le dice que él es su subordinado y que se recuerde que ella es la que tiene allí el mando, por así decirlo, ¿no? Cuando él quería de alguna forma resolver el caso y pasaba un poquito más allá de la línea, ella como que siempre lo ponía en perspectiva, o sea, primero tienes que venir a mí y después tomas una acción, ¿no? Y me pareció súper, o sea... La actuación de ella fue fenomenal en todos los sentidos. Una mujer romántica, al mismo tiempo conservadora. Tenía unos matices increíbles. Hay veces cuando los directores hacen casting, hay veces el actor funciona muy bien para este personaje y este actor también, pero cuando los unen a los dos, dicen no. No hay química. No hay química. Sí hubo química entre ellos, se sentía, les creían cuando se miraban, porque el secreto de sus ojos... uno pensaba que iba a ser algo romántico entre ellos, pero no era solo de ellos. En los primeros planos mostraban que cada actor y cada personaje revelaban cosas. Entonces no es como el teatro. Ustedes que son actores de teatro saben que en el teatro de pronto uno no alcanza a ver ni siquiera los ojos. Claro. Aquí sí en el cine tienen esos primeros planos que reflejan y revelan muchas cosas. A mí que me pareció en la parte de actuación es que los actores se metieron mucho en su personaje y uno sí sintió y les creyó lo que estaban diciendo. ¿Qué pasa? Hay veces actores lo hacen muy bien, pero sus ojos hacen que se delate completamente. Están desconectados. Y eso es clave. Hay veces, hay escenas que son sentados y solo tienen que hablar 2, 3 cositas y uno dice, no, pero no está bien. Se oyen recitadas porque no hay una conexión entre lo que dices y cómo miras. Es increíble.
pero en cine se nota por, como dices, ¿no? Los planos. Sí, en el cine se nota harto. Y yo noté una conexión súper entre ellos dos como actores. A mí me pareció una pareja perfecta en su actuación. Hasta Miriam me dijo, wow, dice, él está bien guapo, ella también, y su porte de ella y la conexión que tienen cuando hablan. O sea, se ve como que ellos se gritaban su amor solo con la mirada, Sí, y al de final hecho, de las así fue. cuentas, lo que nos dejó impresionados fue eso, ¿no? O sea, ver toda la historia y llegar a la conclusión donde ellos finalmente tienen ese encuentro, ¿no? Y wow. Pero no hubo un beso entre ellos. Esa es una cosa que me dejó intrigado también. Bueno, un beso Detrás en de la frente, puertas ¿no? En la quedó a la mejilla. imaginación, ¿no? Porque obviamente... Pero cuando se iban a despedir ni siquiera hubo el beso, ¿se acuerdan? Sí. De manera como tan respetuosa. Ay, ese abogado tan... Ay, Porque Irene, cuando se iban a despedir, ella quería se notaba, ¿no? Sí. Les tiró la trompita para que... sí, ¿no? Pero- Pero yo creo Y que corrió atrás de él todavía, o sea, ella venía con todo y él como que, yo dije, bueno, ¿y este hombre qué onda? O sea, pues ella que tienen está las como venas, ¿no? manifestando ya con su mirada y sus actos que quiere algo con él, pero él como, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Qué pensaba él? O sea, yo eso sí me intrigó bastante, esa escena en particular, dije, pues, ¿qué pensaría internamente? No, lo dejó a la imaginación porque él simplemente se va y la deja allí, ella manifestándole plenamente con la mirada de las acciones que quería algo con él, ¿no? Que quería irse con él. De hecho, quería irse. Pero ¿no? yo creo que ahí también hay que contemplar las circunstancias en las que se da el amor dentro de esta pareja, ¿no? Y yo creo que de las cosas buenas de la película es justamente que nos hacen sentir ese amor que pensamos al final que nunca se va a realizar porque es cansado. Digo, no cansado, me refiero a que pasaron 25 años y ellos seguían en la 25 misma años. postura, ¿no? Mirándose con amor y deseándose el uno al otro, pero nunca se dijeron nada. Incluso ella le da la Mafer, opción. ¿noto cierto algo interno entre ¡Ay! Es que esas historias se me hacen tan románticas. De hecho, fue muy romántico. Fue muy romántico, pero es las circunstancias, la época, el año, ¿no? 74. Luego, desde el principio nos plantean lo difícil que como mujeres llegar a ser un jefe en un ambiente completamente de hombres, porque ella constantemente está tratando de reafirmar que ella es el jefe. O sea, les cuesta, ¿no? Creer en el empoderamiento femenino en esa época. Y después No, ella... y en esa área es difícil. Uno siempre ve abogados. Hay veces a las abogadas uno dice, no, ella es como ayudante o asistente, pero sí, ya era la jefa. Y Ya que era al la revés, jefa. los ayudantes Pero eran los además, hombres. Sí. Pero además, ella siempre dijo que estaba comprometida. Ella estuvo estaba comprometida y después obviamente casada y le cuenta, ¿no? Que sí, que tenía 2 hijos, pero ella siempre estuvo comprometida y cuando él le dice de su sonrisa, ella le dice, solamente a mi novio le sonrío como corresponde, ¿no? Ah, Y sí. entonces siempre había este tipo de pared por el puesto, la jerarquía, por la situación de las circunstancias de la época, que también no era como tan sencillo como ahora, ¿no? En un TikTok le puedes declararle a alguien y nadie te va a juzgar, pero en esa época, cuando ella está comprometida con alguien y él no tiene el rango suficiente como para empoderarse y aventarle su amor o quererla seducir para llevársela, pues ella es la jueza. O sea, ese es uno de los cargos más importantes que puede tener una mujer, que no solo ganan bien, sino de responsabilidad. Y yo creo que todas esas circunstancias hacen que ese amor no pueda simplemente darse, ¿no? ¿Ustedes creen que estuvo bien? Esta película pues es argentina y también tocó algunos temas de esa época, era justo antes de o después de la dictadura. Entonces fue clave importante para darle trama a la escena donde tenían los televisores y ellos veían. Eva Perón. Sí, y ellos veían lo que estaba pasando y entonces eso afectaba la historia de ellos. Porque decían, no, estamos en momentos más importantes. El asesino ayudó a este caso, entonces por eso lo soltamos. Y estamos hablando de nuestros países latinoamericanos que sí pasa eso, de asesinos que ya uno dice, por fin ya está en cadena perpetua y a los 5 años lo sueltan porque es que ayudó a encontrar este dinero, a encontrar esto, a resolver el caso. Eso no pasa aquí en Estados Unidos. No, es que estamos hablando aquí, el asesino en esta película, pues aparte de ser asesino por diversión, es asesino del Estado. O sea, él lo usaban para eliminar guerrilleros. Era el trabajo sucio. O sea, de que tenemos unos guerrilleros en tal lado, ahí desaparécelos, ¿no? Y era el trabajo de él. Así que
tenían que taparle, o sea, porque ese asesino sabía muchos secretos del Estado y le tenían que dar algo a cambio de su silencio en realidad. Y esa era la función que tiene el asesino, por eso lo sueltan, porque él es un asesino del Estado. Pero qué chévere que cuenten, que nuestras películas cuenten cosas de las que está pasando también en el país. No es solamente una película romántica, sino se sale y dicen, oiga, fue en esta época, fue en este tiempo, y en ese tiempo estaba pasando esto en mi país. Uh-huh. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo me gustó mucho lo que pasó. Tal vez no sé si sea necesario, porque hay veces tratan de meter muchas, ¿no? Uh-huh. Romance, acción, violencia. Entonces, hay veces cuando tratan de abarcar tanto, ya se vuelve como un salpicón, ¿no? Uh-huh. Algunos dicen como un arroz con mango, una vaina así, como que uno dice, ¿qué pasó acá? Ya tantos casos y no resolvieron tantos. ¿Qué tal les pareció ese asesino? ¿Sí dio miedo? Un poco, ¿no? Yo creo que también estábamos hablando acerca de las miradas del romanticismo que se dio entre Benjamín e Irene. Pero también así fue como agarraron al asesino, ¿no? O sea, observando las fotografías y viendo cómo él se le quedaba mirando fijamente a Irene, ¿no? Y fue así como se dieron cuenta que efectivamente, o que había una posibilidad de que era él el asesino, y por ahí empezaron a buscar, ¿no? Y así fue como lo agarraron. Como lo entrelazaron, ¿no? Sí. Y ahí uno justifica el nombre de la película y dice, no es solo la... Entonces, en la mirada de las fotos y en la mirada cuando lo estaban interrogando. Sí. Cuando esos detalles tan tontos que uno dice, se le zafó el botón a Irene y se le ve un poco el seno, se le ve un poco el pecho, y uno dice, bueno, hasta esa escena no pasó nada, pero eso justifica la que sigue cuando Claro. el asesino ya ve. La ve a ella y la ve con ese morbo y con esas ganas de violarla, literal. Y la única que se da cuenta es ella, porque Es uno ella. de hombre de pronto... Y no, es pues que el una mirada asesino nomás. aquí no estaba representando a una persona físicamente agresiva tan así, sino que estaba representando una especie de psicópata, una persona que su enfoque estaba en la mujer y abusar de la mujer, básicamente violarla y así por el estilo, porque ella usó como una especie de psicología inversa donde lo empieza primero a decir que no, él no puede ser el asesino porque él no está musculoso y mira lo que le hizo a esta mujer. Él no puede ser el asesino porque él no es las características que se ve de una persona que agrede de tal forma, tan violentamente a una mujer, y lo empieza a sobajar, a denigrar, a denigrarlo. Él en su ego y en su forma ya psicópata que tiene, se siente ofendido en ese momento por lo que ella le está diciendo, y ahí sale y cómo muestra se que descubre Irene sí al es la asesino, jefa, ¿no? básicamente, Era más ¿no? Se inteligente. descubre de esa manera al asesino usando, por eso yo decía inicialmente, está llena de psicología, o sea, de principio a fin, la película tiene... Esta escena yo vi el cosas detrás bien de cámaras, interesantes. exactamente de la que está hablando Eric. Y esta escena demoraron desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche grabando una escena de 2 minutos, duraba 3 minutos. Porque decían que la tenían que hacer como si fuera en un solo, derecho. Y el director decía que, yo sí me pregunté cuando yo veía que hay veces la cámara, el actor se le atravesaba a la gente, y decía, pero ¿cómo no le dijo al actor que se le atravesara? Después cuando escuchaba el director decía, no, es que yo les dije a los muchachos que la grabaran como si fuera un documental. Y que buscaran los planos, que no frenaran, que no le dijeran al actor, sino que vamos a hacer la escena, la practicaron, no, hasta que mejor dicho ya creyó, y dijeron, vamos a grabarla a 2 cámaras derecho. Y la grababan como si fuera un documental, otra vez a grabarla. Entonces por eso hay tomas que se ve solo la lámpara, ¿sí ha visto? Que la cara la tapa y uno dice, oiga, pero aquí ¿qué pasó? Sí. Pero es que se notaba que el director dice que no le dio indicaciones al camarógrafo, sino le dijo, déjese guiar, déjese llevar por la escena. Y el camarógrafo, están hablando aquí, están hablando allá. Hay veces hay tomas así, ¿no? Que uno dice, está brusco esta toma. Pero era porque esa escena como tal la quería grabar como si fuera un documental, que se viera muy real. Y creo que consiguió el efecto. Sí. Hablando de escenas, ¿qué escena fue la que más le gustó? Sí, hay una escena en especial que le marcó, que usted dice, en esta escena fue la que me mató. Sí, a mí me pareció súper impresionante el momento donde él viene y encuentra que durante tanto tiempo tiene preso a él, al hombre, ¿no? Y cuando él le dice, dile que por favor al menos me hable, o sea,
el hombre está tan atormentado porque lo tiene básicamente incomunicado. Y ya durante tanto tiempo, ¿no? O sea, esa fue la escena esa que fue más la impactó. escena que, wow, dije, wow, es impresionante porque uno entiende que perder la libertad ya de por sí es difícil y somos seres sociales, ¿no? Entonces el hecho de que ni siquiera una palabra te den durante tanto tiempo te puede volver loco. Sí, hasta la voz ya perdía. Literalmente te puede volver loco, o sea, es una cosa, un martirio increíble por el hecho de que somos seres sociales, ¿no? O sea, me impresionó muchísimo eso a mí. ¿Tienes otra escena que te haya gustado? Ay, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Digo, no es como morbo, pero me gustó mucho la escena donde está la mujer asesinada. Es morbo. Es morbo. No, pero es la primera vez que me tocó ver como una escena bonita de un asesinato. Sí. Me pareció Una estética. escena bonita de un asesinato. Estéticamente es me bonita. pareció Estéticamente hablando. La mujer asesinada y es un recuerdo que tiene el marido y luego él que la vio, Sí. y cómo le escala, pero de todas las series que vemos diario, porque ya no es, todas las series policíacas lo tienen, y los descuartizados y las series de narcos y ves muertes por todas partes, esta en particular me llamó mucho la atención Pues porque me parecía, ¿sí? era muy estética, la fotografía, la forma en que estaba el cuerpo, y sin embargo no había como esos chorros de sangre ni nada. Pero la posición de esta mujer sí era algo memorable. Puedo imaginar por qué el trauma del marido que lo lleva a esperar durante un año en el tren, ¿no? A ver si ve al asesino, y el cómo concluye la película lo justifica, porque si esta mujer, que es digamos, que por lo que se da toda esta situación de esta película, es ese asesinato, si a mí me marcó la escena de verla a ella muerta. No, y una escena, Y es pensándolo bien, ustedes que son actores, le dicen, bueno, Miriam, la vamos a meter en esta película, la vamos a contratar, usted no va a tener mucho texto, la van a matar. Gracias. Y tras de eso, tiene que dar una posición No respire. desnuda, Ajá. porque es que esos papeles son difíciles. Es que yo pienso que lo que le da esa escena, lo que le da la fuerza es que el paneo que hace la cámara te da la indicación de cómo ella fue lanzada contra la pared. Wow. O sea, la simple toma, el simple movimiento de la cámara te dice qué fue, porque tú en realidad no ves lo que pasó, ves lo que se imagina. ¿Cómo se llama? ¿Expósito? Expósito. Ves lo que se imagina él, pero en realidad lo que pasó nunca lo vemos. Vemos lo que él se imagina y luego vemos el resultado final. Que queda mucho más violento que lo que se imaginó. Sí. Y es en un solo paneo te dice todo. O sea, y la mujer no hace nada, se queda ahí, o sea, solo ves el cadáver, es lo único que tienes de punto de referencia, pero con ese paneo te dice todo. Y es lo estético de esa escena, y aparte tiene ese elemento de, o sea, parece un cadáver. Fue muy convincente. Pero aparte de eso, si te das cuenta, ella, ese asesinato, esa escena en particular para mí fue lo que movió a todos los personajes después. O sea, nadie conocía a esta mujer, obvio, el esposo, pero me refiero a nadie, ¿no? Y sin embargo, Espósito se mete en todo este intrincado juego. La que es juez incluso comete fraude porque legalmente el caso estaba cerrado. Sí. Y ella dijo, tengo que alterar todo esto para volverlo a abrir, porque Espósito quería saber. Entonces, todo eso lo provocó una mujer muerta, ¿no? Que nada más tenemos una imagen en la película, pero a mí por eso esa escena en particular me llama mucho la atención y me gustó muchísimo porque fue muy estética, y además es esa imagen que nos lleva a las reacciones de todos los demás personajes, de un hombre devastado por por el perder a su esposa, y es un devastado que lo terminas viendo al último momento en la película cuando dice, usted me dijo que cadena perpetua, ¿no? Y ves todo ese dolor cuando él no rehizo su vida y todo, y fue por esa mujer asesinada. Lo que le pasa a Espósito por esa mujer asesinada. Un juez que sus propios principios los rompe para reabrir el caso por una mujer que fue asesinada. Entonces, para mí esa escena... O sea, tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Y si no se creía esa escena, pues de pronto ya la película no causaba risa, de pronto causaba... Sí, tal vez ni siquiera lo contemplabas o no le dabas esa dimensión a los personajes. Y yo creo que esa parte que tiene que ver completamente con la dirección es el entendimiento de cómo manejas y marcas tu guión. Porque escribir ese guión, o sea, como dices...
ese es un guión que fue premiado o que la historia está hecha perfecta gracias a la forma en que fue narrado el guión. Pero imagínate la claridad que hay que tener para encontrar que esa simple escena, como dijiste, a una actriz decirle, bueno, ahí vas a estar muerta, no hablas y vas a estar, no sé, 4 horas entre luces y todo, y listo. Y tú dices, sí, pero esa escena, Sí. o sea, es el vértice de toda la película. Tiene Y todo el entonces peso. tú como director tienes que saber en dónde está tu inversión, en dónde están tus valores de producción Ujú. y no omitir lo que necesites para que esa escena sea como el pivote de lo demás. Sí, Entonces, hay veces en esas escenas de muertos, hay veces las sacan muy rapidito porque, ay, pues hermano, tiene que quedarse ahí muerto, no tiene que hacer nada más. Y no es la importancia que dice Maffer, que es la base fundamental de pronto que desarrolla la historia. Miriam, Es que ¿tienes una realza esa escena injusticia. especial? Es lo que hace. Wow, pues es que estaba hablando Maffer acerca de esa escena y sí, de hecho me dejó impactada. Pero una escena especial que me encantó fue cuando el ayudante de Benjamín Espósito, ¿cómo se llama su amigo? Pablo. Pablo, ¿no? Ya empieza a descifrar las cartas, ¿no? Porque se quiebra la cabeza leyendo una y otra vez y no encuentra el meollo, o sea, qué es lo que está queriendo decir, porque parecen cartas comunes y corrientes, ¿no? He cambiado tantas veces de trabajo, ya me mudé, tuve una novia que se llama Teresa o algo así, ¿no? Y entonces, pues, entre su alcoholismo, porque él es alcohólico, Pablo, y un amigo de él, pues se dan cuenta de que este hombre, el asesino, o sea, estaba hablando de jugadores de fútbol, ¿no? Muy famosos. Y fue así como fueron llegando a... Que no puedes perder tu pasión. Que no puedes perder tu pasión. Ahí es donde dice que todos podemos cambiar de casa, cambiar de trabajo, Hasta de Dios, dijo. cambiar de Dios, de religión, ¿no? Pero la pasión sigue estando ahí. O sea, esa parte a mí me encantó. Sí, fue o sea, buena. a mí como que me dio, dije, wow. Y este es comediante, este actor Ujú. es un actor de comedia y ahí ya hacía de drama y decía a la gente que a él le daba más risa hay veces creerle así porque él estaba muy serio y Sí. la gente decía, uy, qué difícil porque yo sé que él es comediante. Y entonces esta escena de él y en especial este personaje como tal, yo en el principio decía, este es el hermano de él. ¿Qué será? Porque lo ayuda tanto, ¿no? Ujú. Y una vez ha tenido ese amigo borracho, o si usted no sabe que ha tenido ese amigo borracho, usted es el amigo borracho. Entonces, uno ha tenido ese amigo borracho y uno dice, ay, no, ya lo dejó ahí en paz, pero Espósito sí lo necesitaba. Él sabía que él era borracho y todo lo que sea, pero era muy inteligente y necesitaba ese personaje para resolver el caso. Entonces, este personaje me encantó también, me pareció muy, muy bueno. Y la escena que dice Miriam, Sí. excelente. Pero también fíjate, ahí viene otra vez el valor del guión. ¿Por qué? Porque muchas veces como directores escogen recursos que en algunas o en la gran mayoría de las películas se ven baratos. Por ejemplo, la función de este personaje de alcohólico era al final ayudarle a conectar cabos, ¿no? Ujú. Y de repente le conecta cabos con sus amigos de juerga. Los O sea, con borrachos todos los Correcto, borrachos de ahí, ¿no? sí. Que uno es así talentoso y todo, y de repente entre todos resuelven, ¿no? Los borrachines resuelven el problema. Pero justamente para que no sea ese recurso barato en el que tú como director dices, ¿cómo resuelvo esta escena? Ah, el amigo borracho, pónganme un borracho y que él adivina. Bueno, lo que sea. Sí. Pero este personaje en particular tiene esa relación fuerte de amistad con el protagonista y va un personaje de borracho, sí, pero desarrollado completamente a lo largo de la película. Ujú. Y entonces vemos a este borracho en diferentes situaciones con él, desde que se va y se baja a orinar en la esquina donde los agarran en el carro, que se va a la... O sea, ves el crecimiento de un personaje que no está ahí por casualidad y que al final termina sacrificando su vida. Bueno, ya lo iban a matar, daba lo mismo si ayudaba un poquito más a su amigo. Ah, o sea, yo le iban a matar. Dice, no, pero- a mí sí me dio tristeza. Pero me refiero, sí, pero justamente ahí a esa parte voy. Cuando tienes un guión bien hecho, ese personaje circunstancial que fue hecho para que resuelva esta parte cobra una vida importante Sí. en todos nosotros como Sí. espectadores. Y O es sea, no hay que- nos personaje. encanta. Es que no era un borracho cualquiera, era un borracho intelectual, Mm. era este tipo de persona. O sea, ¿se sintió identificado? Tan inteligente, pero era sí. tan inteligente el tipo que El intelectual. era necesario pues para resolverlo. Básicamente
como hay muchos intelectuales que les gusta el chupe también, ¿no? en el mundo, ¿no? Y artistas. Yo no sé cómo volteé a ver a mí. No te volteé a ver con intención, ¿no? ¿Qué pasó? No era mi intención. Pero sí, así en el mundo hay muchos intelectuales que les gusta mucho el chupe, como decimos, ¿no? Que son borrachos, pero como que tienen también su nivel de inteligencia. Antonio, y de repente terminan- ¿Cómo que defiéndase? No, yo pienso que a mí la escena que más me gustó en parte fue cuando lo deja, Espósito deja a Pablo en su casa y van a buscarlo y Pablo tiene la conciencia, ¿no? De que sabe que lo van a matar y lo que hace empieza a bajar las fotos para que piensen que están matando a Espósito, quien era Claro, pero el blanco. es que a él lo asesinan y nosotros como espectadores dijimos lo asesinó el asesino, ¿no? Pero cuando después dicen no, él no lo asesinó. No, el gobierno estaba atando cabos, es lo que estaban haciendo, eran los matones del gobierno que están cubriendo al otro asesino. Y él baja todas esas fotografías para que piensen que lograron el cometido y así salva a su amigo. O sea, eso es un sacrificio total de Pablo para rescatar a su amigo. Esa fue mi escena favorita en toda la película. La escena favorita, y pues es porque trabajo mucho en eso, es el plano secuencia que hicieron en el estadio. ¡Ay, sí! Wow. Esa es ya la máxima, esa es una escena icónica en el mundo del cine. Cualquier estudiante de cine debe saber y ver esa escena porque la producción parece que fuera una sola toma, sí, pero se demoraron 4 o 5 días en hacerla, 9 meses en editarla. O sea, es un trabajo impresionante en una escena que parece que no hubiera corte. Y se acuerdan que sale desde... Y no solo por la escena como tal, sino lo que significa. Es Argentina, el fútbol. Es algo que, mejor dicho, en nuestros países lo que es el fútbol es una religión como tal. Entonces va a marcar mucho. Esta película la hicieron también en Estados Unidos y no va a tener... No tuvo el mismo base como tuvo el fútbol, impacto. Sí fue muy buena la película de acá, pero no se basó mucho en los símbolos que tenemos nosotros como latinoamericanos. Entonces, el trabajo que hubo detrás de esa escena eran los 90s, no había dron, o sea, tenían que alquilar un helicóptero de verdad, tenían que alquilar un dolly de verdad grande, donde tenía esas cámaras grandes, no era como que, bueno, ahorita ya lo hacen con dron, lo hacen más fácil, y en computadora hacen muchas cosas más fáciles. En el tiempo, muchas cosas tenían que hacerlas reales. Y esa escena me pareció, en actuación no fue mucho trabajo, pero sí en producción fue mucho trabajo. La imaginación que tuvo el director o el que desarrolló toda esta escena fue impresionante. Y que rompieron 2 cámaras, bueno, es algo que es difícil de hacer. Para mí esa fue la escena más importante de esta película en la parte de producción. ¿Entendieron como el final? ¿Entendieron qué pasó? Hay un personaje que pasamos por ahí por encima, que fue el esposo. La psicología de este esposo sí tiene lógica lo que hace. Si ustedes fueran Espósito y entraran así, vieran lo que está pasando, es que es una... No, él lo entiende, o sea, es una venganza, digamos, dentro de los confines de lo que la ley permite, o sea, porque cuando lo primero que le dice Espósito al marido, que no recuerdo cómo se llama, Morales se apellidaba. Morales. Sí, y este es el nombre, ¿no? Y le dice, no, pues es que al asesino de tu mujer le toca la cadena perpetua. Y hay una toma que se hace cuando Espósito lo descubre, que vemos la casa del viudo. Sí, la escena que hablaba. Ajá, y vemos ahí cómo va pasando por los libros. Si te fijas, él trabajaba en un banco, pero tiene muchos libros de nutrición, de medicina. No correcto. Solo lo está manteniendo preso, está asegurándose de que viva una vida larga. O sea, es una tortura psicológica que le está haciendo. O sea, que lo tiene ahí, no lo habla, no tiene contacto con el mundo, lo está volviendo loco, pero lo mantiene vivo, ¿no? Si te fijas, él no está flaco, así muriéndose de hambre, no está torturado, lo mantiene, quiere que viva encerrado y que viva una vida larga. O sea, quiere darle el máximo castigo posible dentro de lo que le dijeron que la ley permite. Y es lo que hace. O sea, pero cuando el gobierno no le pudo dar una solución, él tomó las leyes, él tomó su venganza bajo sus propias manos, dentro de los confines de la ley. Hay finales que uno ya dice, va a pasar esto. ¿Ustedes pensaban que iba a pasar eso? No, yo de hecho al principio le había comentado a Miriam, para mí que el asesino es el esposo mismo.
Se veía sospechoso. Se veía Sí, sospechoso. bastante. Yo decía, se ve sospechoso, como que siento que él va a tener algo que ver con Muy el asesinato. tranquilo, ¿no? De inicio, esa era, mira, en los guiones siempre uno va pensando lo que posiblemente pueda pasar al final, quién posible, especialmente en cosas de investigación, porque uno a veces ve series de mentes criminales y cosas, y a veces son los mismos esposos los que terminan siendo el asesino. Y así parecía. Yo le dije a Miriam, a mí me parece como que este hombre se ve sospechoso. Y más en la escena cuando él sale, cuando le dicen que la esposa fue asesinada y que es a un plano y que él está así, la cámara está abajo. Y el director le dijo, porque él dice que cuando lee el guión, él se mete en el personaje y él empieza a llorar. Y el director le dice, no llore. La gente tiene que sentir en la cámara que usted sintió la tristeza, pero no con lágrimas ni nada, sino en su cara tiene que haber intriga de qué va a hacer este man, porque lo tiene que ser tan inteligente para que la gente al final diga, ah, sí. De repente creo que intencionalmente en el guión hicieron que uno pensara de esa manera al inicio, porque en la mayoría de las películas o series de criminales termina siendo el esposo, el criminal, y ya tiene uno como preconcebida esa idea. Entonces yo creo que como que intencionalmente hicieron que algunas escenas te llevaran a pensar que era el mismo esposo el que la había asesinado. Yo así sentía al principio. De repente veo más adelante otras escenas que me hacen cambiar de opinión y digo, no puede ser el esposo, pero sí, inicialmente yo creí que iba a la estación de tren a esperar que el asesino saliera y empezaron a darle una psicología a ese personaje para que al final, cuando estaba hablando con Espósito, ustedes creían que pensaba, porque ahí es donde nosotros... Entonces, ¿en dónde está el asesino? Él lo mató y se creyeron que lo mató cuando dijo, yo le metí 4 balazos y lo maté. ¿Ustedes creyeron que esa sí era el final del asesino? Es que lo que él describe es tan limpio que dices, estamos hablando de que mató a un asesino del Estado. O sea, es una persona que recibió capacitación para ser asesino. No lo tumbas tan fácilmente y la forma en que lo matas, sí, lo echa en la cajuela y lo agarra a balazos cuando pasa un tren. Eso no tiene, o sea, es así como que eso es demasiado de ficción, es demasiado como de una película. Eso fue lo que no le gustó de pronto. No, sí me gustó, pero o sea, yo cuando dijo que lo mató así tan a sangre fría, como que no encajaba con el personaje, porque él era un personaje muy... no quiero decir pasivo, pero sí, en realidad no tenía ira. Exactamente. A mí también me pasó lo mismo, justo porque recordaba claramente cuando platicando que lo habían soltado, él dice que no sería castigo matarlo. Él desde un principio lo dijo. O sea, yo voy a tener que vivir con esto y entonces si a él lo matan, y él lo dice, ¿no? De 4 tiros todavía en ese entonces, en esa conversación, dice, ¿cuál es el castigo? Exacto. Entonces, cuando al final dice que ya no lo busque, que sí lo maté, yo no lo creí porque él había dicho con sus propias palabras que ese no iba a ser castigo suficiente. O sea, él no podía ser Queda un asesino. interrogante muy grande, ¿no? De cuál es el mejor castigo para alguien que asesina, que viola, que mata, al final la pena capital o la cadena perpetua. ¿Cuál es el mejor? Ese siempre ha sido el gran interrogante, y más en nuestros países que no existe la pena de muerte. Entonces, hay gente que dice, yo prefiero que esté encerrado toda la vida a que lo maten y ya, se acabó. Sí, es que, o sea, el castigo en sí es o sea, y él lo dice, ¿no? Que tenga una vida larga y vacía. O sea, porque al viudo, o sea, le robó eso, o sea, porque era una pareja joven, con sueños, con planes, con todo, y hasta donde vimos era una pareja feliz, o sea, en base a lo que vemos a las imágenes y todo, y él quiere prolongar ese sufrimiento para él. Y la forma en que muestra cómo lo mata, cuando él miente y dice cómo lo mata, es exactamente lo que dijo que no quería que pasara. Ajá, exacto. Ahí fue donde se contradijo. Hay una contradicción y eso crea una inconsistencia con el personaje y genera esa sospecha en el espectador, ¿no? De que dices, ok, si dices que no lo vas a hacer así, pero cuando tienes la oportunidad, esa es la forma en que lo matas. No tiene sentido. Pero ya cuando lo tiene ahí encerrado, o sea, ahí ya se entiende la psicología del viudo. Y qué buena toma de decisiones cuando normalmente uno, los clichés, ¿no? Vio a alguien encerrado, el asesino está ahí, el asesino va a pedir ayuda. Ayúdeme, ayúdeme. Sí, uno ha visto películas que son así. Y el director decide que no, que debe ser, ya pasó todo el proceso de ya está resignado. Ya pasó todo, ya son 20 y tantos años. Ya tiene que haber una persona que ya va a saber que no lo va a ayudar. Entonces esa es una toma de decisión difícil. ¿Qué reacción va a tomar el asesino cuando vea a Espósito? Entonces
me pareció muy buena, muy buena. Yo hasta dije, uy, le cortaron, porque desde que vimos la película de Los ojos de mi madre, yo dije, Ay, sí, justo. Le cortaron las cuerdas vocales como en ese. Yo también pensé que le habían cortado la lengua o algo, Sí, porque se quedó así. Sí. Y algo que quiero enfatizar en lo que mencionaste hace rato, Juan, que cuando veo a los 3 viejitos ahí y me quedo observando, digo, wow, qué trabajo hicieron con el maquillaje. Sí, Dije, wow. increíble. Maquillaje, Se o sea, la veían actuación, unos postura, auténticos ropa, viejitos. todo, o sea. En el caso del particular del que está en la cárcel, que es el asesino, bueno, en casa de Morales, lo veo hasta un poco encorvado y todo. Hizo un papel súper. A mí me impresionó esa escena. De El verdad. trabajo de maquillaje En todos los sentidos. y es increíble porque se le ven las arrugas, Ujú. se ve que hubo un trabajo de horas y horas de maquillaje Sí. para que no se viera un calvo ahí pelado, un man ahí joven, pelado, ¿no? Se viera un viejo, se viera que Sí, pasaron sí, los sí. años, se viera esa imagen de él detrás de la reja. Estoy hablando de los dos. Si se dan cuenta, el asesino estaba encerrado, pero el otro pasaban las 2 rejas y él también estaba encerrado. Él se sentía, en el concepto gráfico se veía que él también aceptó que él lo va a mantener vivo durante toda la vida porque le mató a lo que lo mantenía vivo, Ajá. que era su esposa. Entonces él también se encierra con el asesino. Es que los dos quedan capturados en ese momento, Ajá. en el momento de cuando él asesina a la mujer. O sea, es el momento que marca la vida de los dos para siempre. Y que ambos Que quedan... queda enganchada, ¿no? Sí. Y ahí creímos que se iba a acabar la película, pero no, yo pensé, ya, se acabó. Cuando Ajá. él se va, y no se va, y cuando, bueno, no, ahí nos explicaron de que la puerta, y normalmente, Qué seamos lindo, sinceros, qué en lindo. Latinoamérica hubiera cerrado con el beso, la música, al Ajá. final se casaron, vivieron felices para siempre, no. Con esas cosas más conceptuales ayudan a que el espectador se sienta agradable con solo cerrar la puerta y no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? No sabemos si tuvieron una última conversación, se quisieron y se Pero fueron. además me encantó, ese cerrojo me encantó. ¿Sí? Me encantó, sí. Y a mí, yo hasta de forma en cotorreo le digo a Miriam, le digo, todo me fascinó en el final. Le digo, lo único es que no vi qué pasó allá. Yo quería ya. me hubieran mostrado algo, aunque sea lo que pasó. Lo dejan toda la imaginación. Sí. A mí Sí, me nos gustó. debían el beso de los protagonistas. Ay, ¿qué les costaba? ¿Qué les digo costaba? yo. No, pero a mí también yo quedé muy satisfecha. Me gustó la película. ¿La recomendarían? ¿Qué puntaje le dan? Normalmente nosotros calificamos las películas de 1 al 10. ¿Qué puntaje le dan? Y si la recomendarían. Y para cerrar, ¿qué últimos comentarios? ¿Quién dice? Remontan a mí. yo le daría un Eres el 8. primero. Yo le daría un 8. ¿Por qué no el 10? ¿Qué le faltó? Yo sigo con eso que hablamos anteriormente, de que la película abre muy fuertemente con esta cuestión de que el hombre está escribiendo esta novela. Y en el curso de la película se va perdiendo esa guía. Se va desvaneciendo, así de que me parece un concepto demasiado fuerte para apertura, para que no tenga cierre. Es porque Antonio es escritor. Entonces es importante. ¿Qué pasó con lo que estaba escribiendo, hermano? No, es que abre una vena muy fuerte para la narrativa con eso y nunca la cierra. O sea, abre pero no cierra. No hay cierre en esa cuestión de que está escribiendo este libro. Y empieza le agrega flashbacks innecesarios a la película. Yo pienso que el simple hecho de lo traumático que fue este evento para todos era suficiente. No había necesidad de incluir eso de que, es que voy a ponerme a escribir mi libro. Sí, Estaba o sea, que de si más. quitas esa parte, ok. no pasa Estaba nada. de más. Y si le hubieran quitado esa parte, la película se vuelve una película de 1 Más hora de 50. suspenso y más dedicada al suspenso. Más dedicada al suspenso y más corta, porque la película es larga y la sentí un poco pesada por eso. Y yo pienso que si le quitaran toda esa porción, mejoraría bastante la película. Pero era como para darle sentido a que él ya estaba retirado, ¿no? Y no sabía qué hacer con su tiempo y pues Sí. de repente le vino, Solo sabe escribir. se empezó a acordar de esta Claro, chica, y abre muy de bien. ese suceso O sea, sí y es- pues se Sí. empezó a escribir, ¿no? Sí, está Yo creo que- justificada, o sea, sí es una línea narrativa, pero lo que y coincido mucho con mi querido compañero, Antonio, es te lo presento. justamente, Sale, güey. justamente es las diferentes puntos de vista con las que está narrada, ¿no? Desde la fuerte amistad, desde Ujú. una venganza, desde un asesinato y luego todavía le metes el drama de
un tipo que quiere ser escritor Ajá. y que al final a media película se diluye, Claro. porque lo vemos nada más en la primera parte. Yep. Creo que lo último es cuando ella, según le revisa la novela y le va a comentar, ay, esa escena que pusiste del tren fue demasiado melodramática, pero así fue. Esa parte hasta innecesaria fue Exacto. porque no ¿Y termina. cuánto le da, Mafe? 8 también. 8, no 10. Por eso también. También por eso, porque me parece Le que sí quita. estuvo larga, que le quita. Me encantó, yo sí la recomiendo, la volvería a ver, pero sí también creo que... Tiene sus imperfecciones narrativas por ese lado. Yo le doy un 9. A mí me pareció muy cercana a la excelencia. Un poquito el ritmo de repente. Lento. Lo largo de la película también. Estoy de acuerdo que si se le hubiese quitado algo por ahí, quedara un poquito más corta, hay momentitos donde de repente se tornaba un poquito aburrida, pero a la vez te metía en el suspenso otra vez, o sea, te retomaba otra vez la atención porque estaba Por eso siempre- no llega al 10. Por eso. Ok. ¿Sabes? También hablando de lo que decía Antonio, justamente, ¿se acuerdan de la escena donde saca esta mujer la Olivetti? Ujú. La Sí, sí. máquina de escribir. La máquina de escribir. Esa escena en sí, pues es bonita, ¿verdad? Porque te remonta a las Olivettis, a la época. Ya vino él y está arrumbada, guardada, la bajan, estamos ya cerca del 2000. Y luego ¿y luego qué? ¿Qué es lo que decía Antonio? O sea, sí vimos la Olivetti. Es una toma que dura como 3 minutos. ¿Y luego qué? O sea, Ok. nunca vemos concluir en la Olivetti, así decir, terminé mi libro, fin, o terminó la historia así. O sea, de repente eso sí me quedó suelto. Es como que era, no, es donde falla la película en cuestión Vamos a narrativa, ver. que no ata cabos. ¿Qué dices, Miriam? ¿Cuánto le das? Pues yo creo que igual le doy un 9. Estuvo bastante buena, te mantiene al filo del asiento, tiene mucho romanticismo. Me desespera el que nunca se dan el beso. Yo creo que por eso no les doy el 10, porque como Ya me que faltó creo el que 10. las mujeres específicamente sí romántica. queríamos ver eso, ¿no? O sea, Yo también quería tanto ver- se gritaron, o sea, cuando se miraban a los ojos, tanto se gritaba en su amor y así con esa, no sé, ¿no? Sus cuerpos hablaban demasiado como para que no sucediera, o sea, todos lo esperábamos y el hecho de que no sucedió, pues yo creo que por eso nada más no les doy el 10. Yo sí le doy el 10. A mí sí me gustó todo. A mí no me interesaba el libro. Yo por eso no le veo necesario que pasó. Pues, o sea, no veo necesario las películas que me digan qué pasó con esto. Hay veces no se necesita porque quieren resolver otras cosas. A mí me gustó todo. O sea, me pareció una película interesante y hay veces cuando son más cortas pienso que me faltan tales escenas. Entonces, creo que tuvo el ritmo necesario, el tiempo necesario. Me pareció casi perfecta. Creo que es perfecta para el tipo de películas. Nunca había visto una película así latinoamericana, nunca. Y pues aquí estamos en Cine Entre Amigos para que ustedes nos den sus comentarios, se suscriban a nuestro canal, nos digan si está bien o está mal, sus opiniones de todo lo que estamos viendo. Recomiéndenos películas. ¿Algo para terminar? No, creo que no. Que, Creo que ya estamos. que tu 10 me parece excesivo. A mí me gustó. ¿Qué puedo hacer? No, sí. Y algo que me gustó, bueno, ya. Esto fue Cine Entre Amigos. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye. Chao.